Hey, buenos días, hermosa mañana desde la ciudad de Vancouver. Nosotros cuando llegamos a este país dijimos, tenemos que hacer cosas relacionadas con el turismo, explorar absolutamente todo lo que tuviera que ver con el turismo, pero que nosotros fuéramos los dueños y los empleados de eso. Resulta que montamos una empresa de tours, KM Tours, que básicamente lo que hacen es tours por la ciudad. Nos fue súper bien, demasiado bien, y queremos que hoy lo hagamos juntos de manera virtual y completamente gratis. Así que vengan, les vamos a mostrar el tour que nosotros hacemos en la ciudad de Vancouver, que lo vivan y que queden súper dateados de lo que es esta ciudad. iniciamos nuestro tour en Gastown. Este barrio es el más antiguo de Vancouver y es en realidad donde la ciudad tuvo su origen. Hablamos de un gran incendio que sucedió en 1886, consumiendo toda la ciudad en minutos. Algunos dicen que tomó solamente 20 minutos para que el fuego se esparciera por completo, causara una explosión y acabara con los 1000 edificios que en ese momento componían la ciudad. Tuvieron que construirla de manera inmediata. Los esfuerzos empezaron a los 3 días y se dice que en semanas ya casi la ciudad era la misma que antes, con una pequeña diferencia. Los edificios donde inició el incendio eran de madera y ahora habían aprendido y todo lo construyeron de ladrillo, tal cual como lo vemos hoy. No hay un registro claro de lo que pasó por esos días del incendio, aunque hay algunas tomas en las que podemos ver que tuvieron que hacer carpas improvisadas para atender a los heridos, para hacer la morgue, aunque no se cree que hayan muerto más de 20-30 personas. Es muy impresionante porque para ese momento el teléfono solo existía hace 10 años y en toda la ciudad solo había uno hacia las afueras. Entonces mandaron a alguien corriendo a que llamara y le avisara al mundo que Vancouver se había consumido por completo. Para ese momento la ciudad en realidad se llamaba Granville y esa persona corrió a decirle a todo el mundo lo que había sucedido. Desde New Westminster mandaron a personas a caballo con ayudas y comida. Un hecho particular que es probablemente el que menos historia se tenga y solo la tenemos de parte de las primeras naciones es que muchas personas se tuvieron que tirar al agua para salvarse del incendio y se estaban ahogando. Entonces las personas de las primeras naciones como los Squamish se lanzaron sobre el agua con sus botes a tratar de salvar muchísimas personas. Ese acto heroico de las primeras naciones solamente se vino a reconocer 100 años después. Y este reloj que ustedes ven aquí te llegó en 1977, no tiene una historia especial, simplemente lo ubicaron ahí para que las personas que no tuvieran hogar no vinieran a calentarse por el vapor que emite desde el suelo. Este es un lugar típico donde la gente literal viene a tomarse la foto y ya está. Se preguntan la razón del incendio. Esto sucedió porque ya desde 1885 habían terminado de construir el Pacific Railway, que fue ese gran tren que conectó a Canadá de punta a punta. Entonces para el año de 1886 se estaba haciendo un trabajo para poner una estación donde iban a poner materiales y un taller para hacerle mantenimiento al tren. Entonces para la época los trabajadores lo que hacían es que iniciaban unos incendios controlados donde iban deforestando, pero entonces se salió de control. Dicen que llegó un viento muy fuerte que se llevó el fuego hacia las casas de madera de Vancouver, acabándolo por completo. ¿Por qué este barrio en la actualidad se llama Gastown? Resulta que este barrio se llamaba así porque había un señor que se llamaba Jack Dayton. Este señor era dueño de un salón que era el lugar donde la gente se reunía a apostar, a tomar unas cervecitas, prácticamente el lugar de reunión de la ciudad. Y esto hacía que todo el mundo tuviera que ver con Jack. La gente lo quería demasiado dentro de la ciudad. Este señor hablaba demasiado y eso en inglés básicamente es como un gassy. Entonces todo el mundo decía como que esta era Gassistown hasta llegar ya a Gastown, que es el nombre actual de este barrio. En este lugar, en este centro, estaba la estatua del señor Gassy, pero la vida de este señor fue un poquito turbio, puso unas historias en su marco no tan chéveres. Acá, después de unas protestas, se tumbó completamente la estatua de este señor, que ya les vamos a contar el porqué. Resulta que este señor tenía una esposa de las primeras naciones. Cuando estaba la señora en el lecho de muerte, enviaron a una sobrina para que lo cuidara. Resulta que cuando la señora se murió, él capturó a la sobrina, él secuestró a la sobrina y se casó con ella con tan solo 12 años de edad. Esta historia es la parte que cuenta las primeras naciones. Porque por el lado de Gassy, la historia siempre fue un poco maquillada.
Mientras vamos al próximo lugar de nuestro tour, les queremos mostrar este edificio donde actualmente funciona el restaurante La Batois, que en su época era la cárcel del pueblo. Este bar que ustedes ven acá fue uno de los bares que abrió después de ese gran incendio y al día de hoy sigue operando. Creo que es una gran insignia de la ciudad. Si estuvieran en el tour real sabrían que esta es nuestra primera parada gastronómica. Para el inicio de los años 1900, Vancouver era una ciudad supremamente moderna para su época. Fue una de las primeras ciudades en el mundo en tener semáforos y también un tranvía, que es por donde ven estos rieles. Bienvenidos a Chinatown. Este es oficialmente el barrio que marca la importancia de la multiculturalidad y de la inmigración en Vancouver. Ahorita hablamos de que el Pacific Railway ya existía en 1885 conectando de punta a punta a Canadá. Bueno, pues en ese momento Canadá necesitaba muchas personas expertas y que fueran mano de obra económica para construirlo. Así que permitió la llegada masiva de personas de China que tenían esta experticia porque ya habían construido algo similar en su país. Vinieron 15,000 trabajadores para hacerlo posible y 700 murieron porque las condiciones eran demasiado extremas, cavando túneles y pasando por encima de montañas en todo tipo de climas. Para esa época las personas de Vancouver se empezaron a sentir amenazadas porque sentían que los chinos les estaban quitando el trabajo y cobraban mucho más barato. Por esa razón, después de presionar muchísimo al gobierno, pusieron en vigor la ley para excluir a los inmigrantes y a partir de ese momento las personas no podían venir a Canadá. Es importante aclarar que esa ley excluía específicamente a las personas chinas. A pesar de esa situación, Chinatown igual seguía existiendo y representando lo mejor de la cultura. Cuando recién empezaron este barrio, habían solo 90 personas y en 4 años ya eran 1,000. Para ese momento ya existía también un Chinatown similar en la ciudad de Victoria, pero este se volvió más relevante porque después de la construcción del tren, Vancouver se posicionó como un lugar para intercambiar bienes y como puerto. Entonces acá empezaron a vivir muchísimas más personas, convirtiéndose en el Chinatown más grande de todo Canadá. También en Chinatown está este edificio que es supremamente delgadito porque al dueño lo expropió la ciudad, todo el terreno de atrás para poder seguir construyendo y él, muy orgulloso de su local, decidió construirlo en el pedacito de tierra que lo dejaron, haciendo que oficialmente tenga un récord Guinness por ser el edificio comercial más delgado del mundo. Este edificio que ven atrás se volvió uno de los más famosos en 1912 porque era el más grande de toda la ciudad y aquí está uno de los periódicos más importantes de la ciudad. Pero también se volvió muy controversial por las mujeres semidesnudas que están dentro de la estructura. Acabamos de llegar a la calle de Granville, probablemente la calle más importante de todo Vancouver. Como dijimos ahorita, Granville era el primer nombre que recibió esta ciudad, que los administradores buscaban un nombre más llamativo que no fuera Granville y dijeron que se debía llamar Vancouver porque estaba al lado de Vancouver Island. Sin embargo, Granville era el nombre de un gran teniente inglés, no podían dejar ese nombre de lado y se lo asignaron a la calle más importante de esta ciudad. Para la época este era el Nueva York del mundo, habían demasiadas luces de neón, lugares atractivos, bares, donde la gente prácticamente venía a entretenerse y a pasar su tiempo de ocio por estas calles. Esta emoción duró básicamente hasta que los centros comerciales fueron creados. Ya nadie quería estar en Granville, todos querían estar dentro de los centros comerciales. En respuesta a esta acción crearon Pacific Center, que es uno de los centros comerciales que atraviesa 3 cuadras por toda la vía de Granville. Podríamos decir que es el centro comercial más importante o por lo menos por ubicación dentro de la ciudad. Sin embargo, esto también iba a traer unos efectos, que los negocios que estaban alrededor, que se encargaban de entretener a la gente, quebraron. Granville también fue el lugar de muchas protestas y fue el lugar de la policía empezó a ser un poco más dócil con los jóvenes y en este lugar, en esas protestas, se logró que se legalizara la marihuana en este país. Acá en Granville también trataron de hacer una especie de paseo de la fama, pero claramente no tuvo ningún resultado o para la gente no era tan atractivo simplemente porque los canadienses no tenían muy claro quiénes eran sus estrellas o lo importante que habían hecho para su país. Y ellos hoy en día aceptan que básicamente tienen más reconocimiento por los artistas gringos o por los de Estados Unidos que por los del mismo país de ellos. Para el año 1980
está bastante de moda hacer las ferias mundiales, que no sé si se acuerdan que las iban como organizando diferentes países, y era una invitación a que los países del resto del mundo vinieran y los conocieran y vieran los avances tecnológicos que tenían. Entonces Vancouver quería que la gente viera cómo se movía su sistema de transporte, todas las cosas tecnológicas que estaban desarrollando, y crearon el domo que hoy conocemos como Science World. En esa exposición, que duró 5 meses y fue la exposición del 86, Vancouver invitó a muchísimos países. Por ejemplo, Estados Unidos y Rusia hicieron stand hablando sobre la Guerra Fría y sobre todo el tema del espacio. El caso de China, trajeron una puerta gigante que fue la que vimos ahorita, que luego dejaron en Chinatown. Vinieron muchísimas personas súper importantes como el rey de Inglaterra, la princesa Diana, George Bush cuando era vicepresidente, y el caso más raro de todos, vino a cantar hasta Julio Iglesias. Un caso bastante famoso que pasó por esos días es que los hoteles en esa época funcionaban como una pensión en la que todos los días tú pagabas $1, $3 y tenías tu pequeño apartamento o habitación. En esa época entonces hay un caso muy famoso de Olaf, un noruego que llevaba muchísimos años viviendo en Canadá en una de esas residencias, más de 20 años. Lo sacaron para poder hospedar toda la gente que venía a la Expo del 86 de Vancouver, y se dice que murió de pena moral al mes por no poder tener su casa. Después de pasar por todo este recorrido cronológico de toda la historia de Vancouver, llegamos a Yaletown, que es uno de los barrios con más desarrollo, o digamos que más importante dentro de la ciudad, por su estructura, jardines verticales, conceptos completamente industriales, que habla de la sostenibilidad del mundo. Y adicional a esto, este barrio también es reconocido a nivel de Canadá porque le da una gran apertura a lo que es la legalización de la marihuana. Y es el resumen de un barrio importante y todo lo cosmopolita que es Vancouver hoy en día. Hasta aquí el video de hoy. Queríamos compartir con ustedes y que vieran esta maravillosa ciudad, ese tour tan increíble que habíamos diseñado, y que aunque prometía muchísimo y nos iba a ir muy bien, en realidad nos dimos cuenta que requería demasiado nuestra presencialidad, y nosotros estamos hechos para viajar por el mundo. Recuerden, suscríbanse, ya saben qué recorrido hacer si lo quieren ver en directo, compartan y nos vemos en un siguiente lugar, puede que sea en otro lugar del mundo.